Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos hoy entrevistando a Juan Andrés Lagos Espinosa. Sí, Es como sí, nombre completo para nombre honrar a la completo. madre. Juan Sí. Andrés, muchas gracias por recibir la invitación que te hicimos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, aquí estamos, a disposición. Excelente. Pasó, calzó, nosotros estábamos hablando hace un tiempo de entrevistarte y hoy estamos en un momento bastante contingente y Así es. creímos que era importante que la gente supiera quién eres. Periodista, académico, director del siglo. Cuéntanos un poco. Mira, algunos hitos, para no dar la lata, como dicen. Yo empecé mi actividad política propiamente a los 14 años, cuando se funda el MAPU. Yo venía de la corriente cristiana, no marxista. Eh, no milité en la democracia cristiana porque hay una parte muy importante de la juventud democrática cristiana que forma el MAPU. Yo más bien venía del mundo cristiano de izquierda, pero cristiano militante, ¿eh? O sea, no éramos... Bueno, y me tocó un periodo de Chile muy hermoso, muy intenso. Me tocó vivenciar, por ejemplo, la experiencia de ver, compartir con obreros que se transformaban en dirigentes de sus fábricas, de sus industrias, y planificaban y trabajaban y la sacaban adelante. Eso me tocó en el cordón industrial Arica, pero también en el cordón industrial Antofagasta, y habían otros cordones industriales. Cordones industriales no se llamaban por el tema de la lucha armada, era porque eran cordones industriales, eran cuadras y cuadras de industrias. Miles y miles de obreras y obreros trabajando ahí. Algunas de ellas estatizadas, nacionalizadas, por lo tanto dirigidas por ellas y por ellos. Una épica hermosísima, viene el golpe, como muchos jóvenes, francamente yo me quedé para adentro, existencialmente me quedé para adentro. Nosotros, como rasgo de juventud tal vez, nos hablaban los antiguos de Pisagua y nosotros decíamos, sí, pero ya nosotros estamos pensando en el socialismo en Chile, estamos pensando en un mundo distinto, estamos pensando que el socialismo en el mundo se abre camino y hay varias alternativas, China, Cuba, la Unión Soviética, Vietnam. Bueno, todo eso no cambiaba, pero aquí sí, viene el golpe y quedamos en una situación, yo diría, existencialmente muy, muy dolorosa. Me tocó vivir en Antofagasta la desaparición y la ejecución de amigos, compañeros de universidad con los cuales yo me sentaba todos los días, me tomaba un café. Yo nunca pensé que eso iba a ocurrir. No me imaginé que eso iba a ocurrir. Y lo empecé a vivir todos los días. Y fui perseguido. Y fui perseguido y me tuve que escapar, anduve por ahí, por allá, tuve harta suerte, francamente. Y ahí sigo trabajando e ingreso a finales de los 70 al Partido Comunista de Chile. Y ingresé al Partido Comunista de Chile porque humildemente lo tengo que decir, creo que de los partidos en ese momento yo sentí que era el partido que se hacía por un lado una autocrítica muy profunda, pero por otro, en medio de los desgarros, y por otro lado decía, bueno, para allá hay que ir. Y sí, siendo cabro dije yo, no, aquí me voy, aprieto los dientes y sigo por esta senda. Trabajé en distintos frentes clandestinos y ahí me convierto años después en el director del siglo en la clandestinidad. Fue bastante, no sé si polémica, pero potente tu puesta en escena como director, ¿no? Sacaste cosas a la luz Fue muy relevantes. muy fuerte porque nosotros lo que hicimos a finales de los 80 fue publicar 900, finalmente fueron 1200 nombres reales con su chapa al lado de agentes de la CNI. Y, Un y, y trabajo. después hicimos lo mismo con los agentes Ladina. Quedó la crema, o sea, la gente compraba el siglo y empezaron a ocurrir cosas como que de repente le dice, oye, la persona que está a mi lado aparece aquí, el vecino aparece aquí, en fin. Y nunca fue desmentido porque era real. Y junto con eso nosotros publicamos en el siglo situaciones muy terribles, el asesinato de G. Neme, los responsables, los autores, con nombre real, no con chapa. Mayor de ejército, me acuerdo, Arturo Sangüesa, nombre real. Publicamos el relato terrible de la detención y degollamiento de 3 profesionales comunistas que trabajaban en la vicaría, que eran dirigentes sociales. En fin, ese tipo de cosas, y las entregábamos a los tribunales de justicia.
Ahora, a nosotros nos procesaron y fuimos encarcelados por 2 razones. Una, porque tanto el Ejército, Carabineros, Fuerza Aérea, nos declararon sediciosos por haber publicado todo esto. Y nos metían presos. Las 6 fiscalías militares nos tenían proceso, o sea, me tenían a mí, después pasaba Pancho Herrero, me acompañó en esto también. Pancho Herrero, otros colegas también, pero principalmente era una persecución para tratar de estigmatizar esta develación, esta denuncia. Pero todo eso, yo fui muchas veces convocado por jueces de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, para ratificar que lo que nosotros publicábamos tenía fundamento. Y yo le decía a los jueces, sí, tiene fundamento, ministro, ministra, ahí están los nombres reales. Nosotros lo único que vamos a amparar es el secreto de la fuente porque es algo que no podemos descuidar, pero todo esto es real. Y eso yo diría que cursó finales de los 80, parte de los 90, de la década de los 90. De ahí volví a la academia porque yo en los 80 hice muchas clases en muchas partes. Me concentré más en la USACH, en el ARCIS, en otras universidades también estuve involucrado, y a la militancia política de Frentón. Desde ese tiempo yo trabajé con Gladys en su campaña a senadora, después a presidencial. Tuve el honor de viajar con ella varias veces fuera del país, conocer a Chávez, a Fidel. En fin, una experiencia, a Lula, en ese contexto. Todavía Lula no era lo que es hoy día, era un luchador o un obrero metalúrgico que se abría camino en la lucha social en Brasil. Evo Morales también en ese tiempo era el líder cocalero de Bolivia. Y mucha gente valiosísima en distintas partes de nuestra región en particular. Y ahí empiezo a trabajar, sigo siendo director del Siglo, lo dejo el año 97, y me concentro en el trabajo político en el partido, tratando de agrupar las primeras izquierdas que fuimos pervivientes de los 90 en adelante. Las primeras izquierdas, ahí había de todo, pero era lo que quedamos sobreviviendo de un periodo en el cual en Chile, con una embriaguez muy fuerte, una embriaguez intelectual, cultural y política, esto del fin de la historia, se dio por cerrada la posibilidad de no pensar en algo distinto al capitalismo, y particularmente al capitalismo salvaje. Entonces quienes hablábamos y quienes impulsábamos ideas, valores de esto, éramos vistos como poco menos que una especie de bichas y bichos raros en medio de un pacto transicional que la arquitectura que tuvo 90 en adelante, comandante en jefe Pinochet, después senador vitalicio, con cambio a la Constitución producto de un acuerdo, así se transforma en senador vitalicio. Sin embargo, la Revolución Pingüina, los paros de profesores, los medioambientalistas, las mujeres, los mapuches, los trabajadores, la CUT, en fin, Revolución Pingüina, los chiquillos de los 14 años, que parten, porque eso es súper importante, partió en un colegio de Coronel donde los cabros, perdón la expresión, se cagaban de frío porque llovía y no tenían vidrio a las puertas ni las ventanas. Ahí partió la Revolución Pingüina. Y si tú vas a ese colegio, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en esta materialidad. Bueno, Revolución Pingüina, 2011, revuelta popular, esa maravilla que eso que estas élites tan despreciativas, tan atávicas, el octubrismo, ¿no? O sea, como cuando yo siento que una de las cosas más grandes que me ha tocado vivir en mi vida es la revuelta. O sea, estamos hablando de alguien con una trayectoria de más de 40 años activo, haciendo de todo, en su área profesional, como periodista, en su área política, conociendo Sudamérica y Chile puntualmente, trabajando, y además acompañando procesos y proyectos. Yo creo que vamos a hablar en el segundo bloque de cómo todo eso hace que tú te conviertas en asesor, porque tú fuiste asesor también hace años atrás en la Nueva Mayoría. Vamos a una pausa y volvemos con Piensa Prensa. Seguimos en esta entrevista con Juan Andrés Lagos Espinosa. Juan Andrés, hicimos una primera parte contando un poco tu trayectoria para gente que a lo mejor pensaba de dónde salió este señor que hoy día aparece en el diario como asesor político, asesor de gobierno. ¿Tú fuiste asesor cuándo? La primera vez.
Mira, yo fui a nivel de gobierno, fui asesor en el gobierno de la nueva mayoría. Ahí fui asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñaglillo. En esas circunstancias yo recibí muchas amenazas y fui golpeado, o sea, me dieron una paliza más o menos dura, me amenazaron de muerte. Tuve 6 meses con guardia de la PDI especializado. Les agradezco enormemente a esos chiquillos, en ese momento eran chiquillos, porque de verdad que estaban todo el día conmigo, o sea, era una cosa bien impresionante. Ahí trabajé como asesor político principalmente, trabajé además en la construcción de la nueva mayoría, en las relaciones políticas. Fui parte de un equipo que le llamábamos la UCI, dentro del gobierno de la nueva mayoría, porque enfrentábamos las situaciones de conflicto, en fin. También me tocó trabajar mucho en todo el proceso de la ley de descentralización en este país, que es la que está ahora cursando. Me tocó mucho trabajar en esa etapa también, en ese periodo. Fui parte de un grupo que formó la presidenta Bachelet, que se le denominó Grupo de Chile Amigos por la Paz en Colombia. Ahí estuve con una inmensa amiga que la ha hecho mucho de menos hasta hoy, que es Ángela Geria, la madre de Michelle Bachelet, que la conocí mucho tiempo atrás. Ahí estaba en ese grupo Carmen Gers, ahí estaba también, bueno, Ángela Geria, estaba Isabel Allende, estaba Gabriel Gaspar, y nosotros coordinábamos los esfuerzos que se hacían desde Cancillería de Chile para ayudar al proceso de paz en Colombia entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ayudamos. Y ahí, sin ningún secretismo, puedo decir que en cierta medida yo fui parte de los comunistas que ayudamos harto a que ese proceso culminara como culminó, principalmente en el diálogo con la FARC, donde había que hacerlo, allí partíamos. En el diálogo que Noruega apoyó Francia, apoyó Brasil, apoyó Venezuela, apoyó Cuba, que tuvo su sede en La Habana, y Chile. Eso se rompe porque a Chile le tocaba ser país anfitrión del proceso, la segunda fase de ese proceso. Y se rompe porque el gobierno de Piñera, el primero, dice, no, hasta aquí llegamos, nosotros no nos vamos a meter en estas cosas. Y me acuerdo que yo, siendo ministro del Interior, Chávez, le dije, pero ministro, si esto es una cuestión de Estado, o sea, no es... Bueno, ahí quedó. Entonces hice ese tipo de gestiones en el gobierno de la nueva mayoría, relaciones políticas, estos temas, y seguí trabajando en lo que es la perspectiva de una unidad de izquierda, de un proceso de transformaciones. Quedaron muchas cosas pendientes, muchas. Juan Andrés, tú ahí planteas algo que a lo mejor, quiero rescatar algo que se veía en algunos medios, que habían solicitado saber de qué se trataban las asesorías, sí. Y la primera respuesta era que tenían que ver con temas de seguridad interna y por eso no se podían transparentar totalmente. Sí. Y a lo mejor ahí hay que explicar que hay ciertas figuras internas que existen desde nuestros pueblos originarios hasta el día de hoy vigente y gracias a que existan, ¿no? Qué bueno que así sea, que tienen que ver con la capacidad de diálogo, ¿no? Que no todas las personas son depositarias de el relato y la conversación, digamos, en términos de generar seguridad. Y tú has sido de alguna manera una persona que ha estado en esos puestos, esa persona que sí. va a conversar, que va a dialogar. Sí. ¿Ah? Y eso es parte de esos trabajos que efectivamente tú no puedes transmitir como un paquete, ¿no? Claro, es una habilidad sí. fina, delicada. Y eso o sea, no se escribe, no sale en las minutas. Por eso que hay mala intención o hay ignorancia o las dos cosas juntas. Pero efectivamente, o sea, mira, te pongo 2 ejemplos súper concretos. Cuando asumió Manuel Monsalve como subsecretario con un equipo que yo creo que era un muy buen equipo, trabajaron intensamente distintas cosas, ahí lo que se vio fue la necesidad de establecer con cierta rapidez acuerdos multilaterales y bilaterales con Bolivia, con Perú, con Colombia, con Venezuela,
principalmente para poder enfrentar el tema de la migración a escala humana, porque heredamos una brutalidad de los gobiernos de Piñera, una cosa terrible. O sea, no pocos de estas personas líderes o lideresas del Tren de Aragua entraron a Chile en avión. Se entraron legalmente. Y después salían cuando se les ocurría, y siguen saliendo, por los pasos fronterizos. Una situación muy compleja, porque la transnacionalización del crimen organizado y el narcotráfico hoy día es planetaria. A mí me tocó conversar el otro día con gente especializada en Noruega. Están alarmadísimos porque les entró en los Países Bajos esto y está agarrando a la gente joven. Estamos hablando de adolescentes, ¿eh? De chiquillas y chiquillos. Entonces, claro, yo me involucré en eso. No todo eso se escribe. No. Pero lo que, insisto, por ignorancia, por muy mala leche, omite esto que ha publicado el canal de Lucy, es que para hacer una propuesta concreta, que pueden ser 3 párrafos, tú trabajaste semanas con distintos equipos, con distintas personas, no necesariamente de la propia subsecretaría, para llegar a eso. ¿Me entiendes? En términos de crimen organizado, en términos de narcotráfico, en términos de lavado de dinero. Hay muchas cosas que involucran esta situación. La otra, los incendios. Nosotros tuvimos la experiencia en la nueva mayoría, los incendios producto del cambio climático, y empezamos a hacer un esfuerzo, pero nos quedamos muy cortos. Esa experiencia yo la trasladé a la subsecretaría y empezamos a trabajar muchos meses antes, pero no pudimos parar los incendios que ocurrieron en la quinta región. Entonces, claro, cuando el caballero, este periodista, habla de que yo critico hasta Camila Vallejo, él no se da cuenta que un buen asesor no es la persona que le dice yes woman, yes man, yes woman, yes man. El buen asesor es el que hace propuestas y el que critica para que las cosas puedan ser mejor. Eso no le calzó a él, entonces pone cosas que como que yo ando el controvertido. Lo mismo con Venezuela. Mira, más allá de las diferencias, nosotros no vamos a resolver los problemas de crimen organizado si no es con una cooperación multilateral, incluida Venezuela, incluida Estados Unidos. Cuba, que Estados Unidos la tiene bloqueada, que le cierra todo, igual, en esas condiciones, tiene Cuba con Estados Unidos acuerdos para enfrentar el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Son situaciones que trascienden, digamos, la política interna pequeña. Absolutamente. Entonces, yo lo que creo que esa dimensión se caricaturiza, se minimiza, se personaliza, ¿me entiendes? Bueno, yo siento que eso no ayuda en nada, al contrario. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Es cortina de humo para algo o algo personal contigo? Yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que ya a mí en la nueva mayoría, como decía, me dieron una paliza y me amenazaron de muerte. Yo, gente que conozco, que trabajan en los sistemas de inteligencia, me dijeron, mira, esta es una cuenta que te están pasando por las listas de la CNI. Y si hay algo donde tú tendrías que saber de dónde viene, y me lo dijeron, Punta Peuco. Chuta, dije yo, ¿en serio? Sí, yo podría creer que te ganaste. Sí. Entonces, claro, uno dice, bueno, hay que cuidarse, no hay que pasarse películas, sí, pero tampoco, o sea, en Chile han pasado cosas terribles. No están los tiempos como para uno diga, no, esto no me va a pasar a mí. No. Yo creo que hay algo de eso, yo creo que hay ahí una situación muy compleja. Hay un cierto grado que incrementa el anticomunismo en Chile, porque no soy el único, hay distintas reacciones porque el anticomunismo no es solo a los comunistas, el anticomunismo es cuestionar a cualquier grupo o persona que se atreva a postular cambios. Entonces, lo que ocurre es que empiezas a desacreditar a medio mundo y a quien sea sobre la base de que esto es un estigma y por lo tanto yo esa parte la siento muy preocupante porque veo que en Chile crece, no disminuye. Hace un tiempo que está empezando como a agarrar como una cierta dinámica. La han ido alimentando. Sí, es muy evidente. Sí. ¿Y cortina de humo para qué? Bueno, lo que está ocurriendo con Chadwick, con Mosilla, mira,
la crisis de la administración de justicia por todos lados, por todos lados. Los casos de corrupción reales, no estamos hablando de 50 pesos, ni de 2 millones, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6, estamos hablando de algo con una dimensión mucho mayor. Entonces, claro que hay, además, en medio de una hegemonía mediática que es brutal, o sea, yo sé que esto molesta tal vez, por eso también me tiran tanto porque uno dice el canal de Luksic, si no es una caricatura, si es real, el canal es de la familia Luksic. Y la línea editorial también. Y la línea editorial también. Y Mega es de los Heller y de los Solari. Y Chilevisión es de Paramount. Y CNN es otra corporación transnacional. ¿Qué queda en Chile? Y se victimizan, porque si uno dice esto, un poco menos que piensan que... Claro. Eso que no estamos contando de las empresas del retail y otras que tienen, ¿no? Es lo que decía el profesor Massa el otro día. Decía, pero mire, si aquí en Chile los dueños de la ISAPRE tienen clínica y hasta tienen cementerio. O sea, tienen toda la línea, toda. Son dueños de todo. Entonces uno dice, bueno, Máximo Pacheco no es un gallo ni siquiera cercano al marxismo. Hace unos años atrás decía, bueno, pues en Chile el 75% de la economía real está en manos de grandes consorcios privados. El 75%. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre, Cata, en estas situaciones? A nosotros nos pasó en la nueva mayoría y nos pasó ahora. Que tú te encuentras en un momento, producto de esta situación, de este acumulado, producto de que la estructura del Fondo Monetario es tan dura, es 3 veces más dura que la que ha logrado Milei en Argentina, porque todavía Milei no logra hacer lo que se hace en Chile. Bueno, que tú te encuentras con una situación en que te dicen es que no hay plata. ¿Y para qué no hay plata? No hay plata para terminar con la lista de espera, 30.000 personas en lista de espera, 30.000 personas que han muerto en lista de espera, millones en lista de espera, una proyección que se hace que están todos alarmados porque el sistema de hospital está en crisis, se le acaba el presupuesto en poco, y desde Hacienda o donde corresponde se dice no hay plata. ¿Cómo puede ser que en un país al mínimo estándar no haya plata para cosas de pervivencia tan básicas como superar los campamentos, que son inmensos, Ciudadela, y en todas las ciudades de Chile, superar la crisis hospitalaria, las listas de espera, enfrentar de verdad el crimen organizado desde una perspectiva como hay que hacerlo? O sea, tú dices no hay plata, esto está mal. Pues. Aquí a lo mejor necesitamos imaginación propia, más creatividad, más esfuerzo. Yo no tengo duda que si la ciudadanía chilena se le dijera, miren, esta es la situación real del país, este es el tipo de presupuesto que necesitamos, ¿usted está de acuerdo con estas prioridades? Hagamos el plebiscito. Porque a qué es lo que llegamos, ya no es la primera vez, a lo que llegamos, que es un gobierno que fue votado por un programa con una votación muy importante, pero que no obtiene la misma votación en el Parlamento, no puede cumplir su programa. Y no puede cumplir el programa. Entonces estamos hablando de este tipo de cosas. Yo con esto no lo voy a poner en máxima nota a mi gobierno, en el sentido porque hay cosas que no comparto, pero digo en cosas sustantivas, cosas básicas, esenciales. Finalmente, ahora se está discutiendo el tema de la reforma de pensiones. El otro día quedó la crema en Chile por el tema de la ISAPRE. Y van a seguir produciendo esas situaciones de este tipo, porque ya creo mucho en el análisis que hace el economista Fred Davis, que tampoco es un marxista, que él dice esto tiene sus límites. O sea, aquí hay que empezar a operar en Chile con un sistema económico de reinversión de capital productivo en el país, y porque no tenemos otra alternativa. Apurar más el tranco en nuestras asociaciones estratégicas con China y el Asia-Pacífico, que no son tan nuevas. Esto viene viene de los 60. Viene de los 60, cuando Frei Montalva, con una visión estratégica muy grande, asigna a su canciller Gabriel Valdés la tarea de trabajar con el canciller de Argentina, que Arturo Illia, presidente argentino, un hombre fantástico, tipo Mujica, un tipo que dejó el gobierno argentino y vivía en una casita, no, una cosa, no se ve ahora eso. Y tomaron la decisión de mirar a China. En ese momento China no era lo que es hoy, era recién una revolución que salía del campesinado, de la explotación total. Y ellos dijeron,
Para allá van las cosas en el caso de Asia-Pacífico, en el caso de Chile-Argentina. Unidad, sentido de integración. Con el gobierno de Allende, que decir, se incrementa. Y eso tampoco terminó en la dictadura. Tampoco del todo terminó. Hay cosas que se tienen que hacer. Sí, entonces, claro, y ahora tú tienes situaciones que nos están golpeando, tienes un gobierno argentino que está haciendo tensión, con la Antártida, con la zona austral, con Magallanes, está haciendo tensión. Y por otro lado, tú tienes una situación a partir de la cual, si no te apuras, te vas a quedar atrás como Estado nacional. Porque China no tenía otra opción, porque en Chile le dijeron no, aquí no se construye el puerto de Chancay. Bueno, se construyó en Perú. Ese puerto le cambia radicalmente la economía a todos los países de la región, porque es la ruta de la seda hacia el otro lado y hacia el resto del mundo. Entonces, ¿me entiendes? Hay como definiciones que yo siento que... Hay conversaciones que hay que tener. Por lo menos yo me dedico mucho a esa conversación, trato de aportar en eso. Bueno, vamos a tener que averiguar entonces quién se quedó ahora haciendo ese trabajo, porque ahora que entendemos un poco más de qué se trata, creo que debiera cambiar también el enfoque que se da desde los medios. Sí, Juan Andrés, estamos súper contentos de haberte tenido. Queremos que vengas a vernos en otro momento y nos puedas contar de otras cosas que se están haciendo. Sentimos que la gente necesita conocer esta otra área de la política. Y que no se da a conocer, pero además también se tergiversa a propósito. No sé si quieres dar algún mensaje. No, yo agradecerte de verdad, sinceramente, porque estos esfuerzos, estos empeños de medios alternativos le hacen muy bien al país y son muy necesarios. Pero más que necesarios, o sea, yo creo que el pluralismo en Chile no lo vamos a abrir de otra manera que no sea de abajo para arriba y horizontalmente. Así que mis felicitaciones por lo que hacen en Piensa Prensa. Muchísimas gracias. Esto es Piensa Prensa. Vea esta entrevista, compártala, pero además ayúdanos, porque la prensa independiente es muy necesaria, tal como lo han dicho. Muchas gracias.